17 minutos pasaron de la hora 17. Continuamos con la programación habitual de En Avenidas. Antes de dar la presentación a quien tenemos en línea en comunicación telefónica, yo les aviso, les notifico que ya estamos en vivo por YouTube. Nos buscan como Radio Universidad Unicen y le damos la bienvenida, por supuesto, a Juan Pablo Palmieri, Mr. Streaming, quien se está haciendo cargo ahora mismo. Y ahora sí, lo presento a él para una nueva edición de esta columna llamada, de salud mental, mejor dicho. Y en esta ocasión estamos en comunicación telefónica con el psicólogo Luciano Grasso. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, Luciano, sin mucho preámbulo, consultarte qué has preparado para el día de hoy. Bueno, la idea que teníamos desde el área de salud mental comunitaria de la facultad para hoy es hablar de un tema que no es sencillo de abordar, que en general genera un poco de miedos y por lo tanto muchas veces no se habla y se esconde, que es de las conductas suicidas. Okay. Es un problema que nos atraviesa como sociedad, que no es nuevo, que ha tenido en nuestro país en los últimos años un incremento, que tampoco en las tasas, ¿no?, en la cantidad de personas que tienen conductas suicidas. Cuando hablamos de conductas suicidas hablamos no solo de lo que llamamos el suicidio consumado, es decir, cuando una persona luego de un proceso, y ahora podemos hablar brevemente de esto, de que no es algo que irrumpe en una vida de un momento para el otro, sino que es un proceso que lleva determinado tiempo. La persona, luego de transitar ese proceso, tiene la idea de quitarse la vida, lo planifica, toma la decisión, y ahí hay dos caminos posibles, ¿no? Si efectivamente se produce la muerte, estamos hablando de un suicidio consumado, y por suerte, en realidad no por suerte, sino por determinadas razones, como por ejemplo si la persona elige determinado método que hace que no sea 100% efectivo, o aparece un tercero que ayuda a la persona a no morir, ahí estamos hablando de un intento de suicidio. Digo por suerte porque es lo que nos permite, lamentablemente, de manera tardía, pero bueno, vale el dicho, ¿no? Mejor tarde que nunca. Esas situaciones en donde nos encontramos con esa persona y con esa situación crítica en una guardia en un hospital, por ejemplo, y esa es una oportunidad para poder trabajar con esa persona y acompañarla para que algo de eso se cese, se vaya a la ideación suicida, y que eso no quiere decir que desaparezcan los problemas, los malestares, los sufrimientos, pero bueno, es una oportunidad. Entonces, a modo de introducción, digo, estas tasas, tanto de los intentos de suicidio como de suicidios consumados, han crecido en estos últimos años, pero no se trata de mostrar esto para ser alarmistas, ni plantear que estamos en una situación más crítica que otros países. Por supuesto que uno puede comparar, pero estamos hablando de números fríos. Lo que tenemos que entender es que es un grave problema, que hay muchas personas que atraviesan por esta problemática y que hay algo que podemos y que tenemos que hacer, que es trabajar en lo que llamamos prevención del suicidio. Así que la idea de traer este tema a la radio es justamente porque entendemos y estamos convencidos, y así lo muestra la evidencia, que el suicidio es prevenible. Muy bien. Luciano, consultarte cómo se identifican estos potenciales casos previo a un intento de suicidio, justamente. Bueno, en principio, como les decía recién, hay un proceso, ¿no? Por supuesto que en algunos casos puede ser más extenso, menos extenso, y por sobre todas las cosas, por determinadas razones, en algunos casos es más visible, por decirlo de una manera, que en otras. Entonces, lo más importante es entender que si nosotros transmitimos, comunicamos a la comunidad, a los distintos sectores de la comunidad, cierta información, podemos estar atentos y hacer algo que muchas veces esa diferencia entre hacer o no hacer termina siendo la diferencia entre salvar o no salvar una vida. Cuando digo hacer o no hacer algo es
frente a lo que llamamos señales de advertencia. ¿Qué son señales de advertencia? Son conductas que pueden ser, acciones o palabras o frases que no porque aparezca una sola en particular estamos hablando de un riesgo suicida, pero sí hay algunas que por supuesto son lo que llamamos más específicas que otras, ¿no? De repente, por ejemplo, alguien que empieza a tener una conducta más de ensimismamiento o mostrando un periodo de tristeza más aguda, es una señal más indirecta, porque puede ser que esté pasando muchas cosas y que no esté pensando en quitarse la vida. Y hay señales, como por ejemplo, personas que, no todas, por supuesto, además, esto también es importante marcarlo, cuando hablamos de señales de advertencia, hablamos de que la evidencia muestra que hubieron muchas personas que, previo a una conducta suicida, hicieron tal o cual cosa. Entonces nos sirve porque nos muestra que hay evidencia, pero esto no quiere decir que sí o sí tenemos que estar mirando que suceda esto o a la inversa. Yo les puedo comunicar cuáles son esas señales de advertencia y por ahí alguien dice, puede temer que haya un ser querido, un familiar, un compañero de trabajo, que pueda estar teniendo la idea de quitarse la vida. Ahora, como no apareció ninguna de estas señales, se queda tranquilo. Y no, puede ser que, no en todos los casos, pero para nombrar un ejemplo más específico, hay personas que una vez que toman la decisión, entre el momento de tomar la decisión y de ejecutarlo, tienen conductas que se llaman como paradójicamente conductas de cierta responsabilización respecto a los otros y, por ejemplo, concluyen ciertos trámites administrativos para que no generen un problema en quienes quedan con vida o regalan pertenencias. Bueno, esas son como una señal más específica. Después hay cuestiones que son parecidas o similares a lo que son síntomas más del orden de lo depresivo, sin querer decir con esto que solo una persona depresiva se suicida, porque esto tampoco es real, pero sí cuestiones que tienen que ver con expresiones como el llanto, como suspender actividades, ¿no? Perder voluntad para las actividades propias de la vida diaria, como la alimentación, el sueño, el descanso, la vestimenta, el aseo. Son señales que, si se relacionan unas con otras, también irritabilidad, también un consumo problemático que está agudizado, y por supuesto las que llamamos las señales de advertencia verbales, ¿no? Frases, hay frases que son típicas, que tienen que ver con alguien que empieza a hablar, a nombrar la posibilidad de la muerte, ¿no? Si yo no llego a estar, o más específicas, ¿no? Esto se va a solucionar el día que yo no esté, o si me muero, o tengo ganas de, no quiero vivir más, o más concretas, ¿no? Las más directas, que también es importante señalar. Yo estoy nombrando así algunas cuestiones que las estoy diciendo de manera muy breve. Es importante marcar que además de la transmisión directa de algunas de estas recomendaciones, la importancia de que esto se trabaje en prevención en la comunidad con capacitaciones, ¿no? Capacitación al sector educativo, fuerzas de seguridad, a los clubes, a los medios de comunicación. Entonces, esto que yo estoy diciendo así de manera muy somera, bueno, hay que trabajarla en espacios en donde, bueno, con más tiempo, trabajar ejemplos, porque es la forma de poder generar lo que llamamos competencias, ¿no? Herramientas en la comunidad. Pero digo, hay una sumatoria de señales verbales y no verbales que, si estamos atentos, si las conocemos, bueno, nos permiten intentar hacer algo con esto. Claro. Luciano, ahí mencionaste un poco algunas señales, ¿no? Que pueden estar o no, ¿no? Pero quizás son las más frecuentes. Mi consulta tiene que ver en el caso de que, bueno, alguien tenga un familiar, un allegado o quien fuera, y que presente, o que al menos se preocupe por el mismo. ¿Cómo es el accionar? ¿Cómo es la ayuda una vez mencionado a algún profesional de la salud esta situación? Bueno, ahí es importante entender que no podemos pretender
un familiar, un profe en un club, una preceptor o preceptora en una escuela, un amigo, un compañero, se convierta de repente en un especialista que va a evitar un suicidio, ¿no? Por eso nosotros hablamos de prevenir y no de evitar, son términos distintos. La prevención es, generar herramientas para intentar que esto no suceda, para disminuir la probabilidad. Y entonces, una primera intervención es darse cuenta, ¿no? Entonces, ahí, teniendo estas herramientas, yo repito, es importante entender que hay que capacitar, no estamos hablando de un seminario de un año, sino 3 o 4 encuentros en donde esto se puede trabajar y entonces esa persona X, un compañero de trabajo, por ejemplo, observa esto, ¿no? Y además hay que agregar algo que no dije, que son los llamamos factores de riesgo, es decir, ciertas situaciones que pueden ser más estructurales de la persona o más coyunturales que aumentan la probabilidad. Por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad física discapacitante o crónica o que le genera muchos dolores, eso es algo más estructural. O puede ser precipitante una pérdida, ¿no? Alguien que está atravesando acaba de recibir una mala noticia, un duelo, una dificultad económica, etcétera. Entonces, alguien que puede detectar una sumatoria de factores de riesgo más alguna señal de advertencia, lo importante es que se está dando cuenta no necesariamente de que esa persona va a quitarse la vida, sino que en principio hay algo que es subyacente, que es esto es prevención de salud mental en general, es alguien que está sufriendo, ¿no? Es alguien que está padeciendo, que está teniendo un sufrimiento psíquico muy intenso. Entonces, lo primero que hay que hacer es acercarse a esa persona. ¿Por qué? Porque además de ser alguien que está sufriendo, alguien que está pensando o que podría estar pensando en la posibilidad de quitarse la vida, es alguien que en general está creyendo o está convencido que ese sufrimiento es insoportable, ese sufrimiento no va a amortiguarse, es decir, su vida no va a mejorar, está convencido de eso, sino que todo va a ser peor, hay una cuestión de desesperanza, y que además se siente sola, es decir, siente que no tiene a nadie que lo pueda ayudar, sea porque tiene una sensación de minusvalía, entonces cree que a nadie le importa lo que le pasa, o porque realmente cree que nadie va a tener la posibilidad de resolver sus problemas. Entonces, acercándonos, estamos ya a priori contradiciendo esa sensación. Bueno, no es que no hay nadie, acá hay alguien que te quiere ayudar. Después vemos que cuánto puedo ayudar. Ya acercándose y ofreciéndole una escucha, preguntándole qué le pasa, ofreciéndole que cuando quiera está ahí para encontrar un momento y un lugar de intimidad para hablar, o simplemente diciéndole quizás no soy yo porque quieres hablar, pero ¿por qué no buscas a alguien de confianza para contarle lo que te pasa? Siempre hay una posibilidad. Ya eso es un movimiento. Bien. Si vemos que, por eso repito lo de la capacitación, si vemos que el nivel de riesgo es mediano o alto, y eso también se puede percibir con ciertas herramientas, bueno, ya estamos hablando de la importancia de ir a hablar con un profesional. Sea con alguien puede ser que esté viendo que hay un compañero que se siente mal y digo, bueno, yo le consulto a mi psicólogo, yo estoy en tratamiento, voy a consultar a mi psicólogo, no sé, es lo primero que, con lo primero que cuento respecto a un contacto con un profesional. O puedo ir a un centro de atención primaria, o puedo ir al hospital, y puedo decir, yo vengo no a hablar de mí, sino tengo a alguien que le está pasando esto. O un familiar, o alguien que sabemos que no es tan cercano a esa persona como yo, perdón, al revés, yo no soy tan cercano, pero hay alguien que sí, ¿no? Uh-huh. Voy a hablar con la madre, con el hermano, con la pareja, le digo, mirá, yo estoy viendo esto. Bueno, ya eso es un movimiento, ¿no? Que ahora, después, ¿qué pasa? Y bueno, lo que tenemos que intentar es que haya una sumatoria de ayudas. Una es la de los seres queridos, la de los familiares, porque hay cosas, hay ayudas, hay acompañamientos que un profesional de la salud mental no puede lograr. Porque en el mejor de los casos, bueno, va a poder empezar un tratamiento psicológico de una vez por semana, pero después de otras situaciones, esto que yo decía, el armado que una persona que está pensando en quitarse la vida tiene respecto a, bueno, todo el caos, todo el problema, y los problemas los tengo que solucionar ya y no los puedo solucionar, y eso es el mundo que se me viene encima. Bueno, ahí es muy importante que alguien
cercano a esa persona pueda tratar de ayudarlo a desarmar ese nudo que armó, ordenar los problemas, darles prioridad, ver que hay problemas que se pueden solucionar, otros que no, que hay algunas vías, que hay un futuro posible mejor para él o para ella. Y bueno, entonces ahí necesitamos de ese familiar, de ese amigo, de ese compañero. Y por otro lado, bueno, el profesional de la salud mental, que en la medida de lo posible, a través de un tratamiento, va a ir trabajando otras cuestiones. Y acá estamos hablando, con esto cierro, estamos hablando de situaciones que permiten la demora en el tiempo, pero también nos podemos encontrar con situaciones que requieren intervención urgente. Es decir, si estamos hablando de una persona que tiene un riesgo, ya tiene la idea, tiene la decisión, planificó, y además el método que decidió para quitarse la vida es un método al que puede acceder ahí, casi al instante, también nos podemos encontrar con una situación de esas características, ¿no? Claro. Nos podemos encontrar con alguien con quien estamos en un lugar de altura, o que hay una forma de quitarse la vida que la tiene a mano, sea intoxicándose, sea con un arma, sea... Bueno, claramente ahí ya estamos hablando de la necesidad de intervenir de manera urgente, llamando al 107, bueno, que intervenga el sistema de salud con el sistema de emergencias, ¿no? Pero bueno, ya estamos hablando de un riesgo alto. Como verás, hay distintos niveles, pero en todos siempre algo se puede intentar hacer. Perfecto. Luciano, bueno, por último ahí justito mencionaste la línea telefónica, pero te consulto a modo de recordatorio también. Entonces, bueno, si hay alguna persona que se encuentra en esta situación o conoce de alguien y demás, los medios por los cuales poder comunicarse y recibir ayuda. Bueno, en principio, repito, si es alguien que no está en una situación de crisis, pero no puede ser que la persona no esté de acuerdo con empezar un tratamiento, o todavía ni siquiera les hemos preguntado, pero nosotros queremos consultar a un profesional de salud mental qué hacer, que es, bueno, llamar al hospital, al área de salud mental, o sobre todo siempre es importante iniciar por el centro de salud comunitaria, el CESAC, el territorial, que es más cercano. Se puede llamar por teléfono o acercarse, pedir hablar con el psicólogo o psicóloga, o si esa persona ya tiene un profesional de confianza, el que sea, puede ser de un médico, de cualquier especialidad, o trabajador social o enfermero, es lo mismo, porque hay equipos interdisciplinarios, después van a hablar con el especialista si lo consideran necesario. Y o si no, llamamos por teléfono y, por supuesto, ante una situación de crisis, a la guardia, al sistema de emergencia. La situación de riesgo suicida es una situación de urgencia de salud mental. Bien. Por lo tanto, es una situación de urgencia de salud. Por lo tanto, hay que pensar como cualquier urgencia de salud. Llamar al sistema, a la guardia del hospital para que pedirle que intervenga. Y la guardia del hospital, y también es importante aclararlo, por supuesto, si estamos hablando de una situación de crisis, no porque alguien se siente mal, ¿no? La situación de crisis que consideran que requiere una intervención urgente, el sistema de emergencias tiene que acudir, tiene la obligación de acudir como si se tratara de un accidente en la vía pública o de una persona infartada. Es un derecho y también es importante hacerlo valer, porque se trata como un accidente o como un infarto, de la diferencia entre la vida y la muerte. Ni hablar, ni hablar. Luciano, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, un abrazo. Luciano Grasso pasó por el aire de En Avenidas, psicólogo que, bueno, vino a llevar a cabo una nueva edición de su columna, o de la columna, mejor dicho, del área de salud, una columna específica sobre salud mental. En el día de hoy, charlando un poco sobre el procedimiento, sobre la prevención del suicidio. Así que bueno, ya tienen allí toda la información necesaria. Ya saben, si se trata de casos de crisis, de urgencias médicas, de salud justamente, al igual que cualquier otra urgencia, al 107 o al número también de la guardia del hospital. Sino también, obviamente, identificando algunos accionares y demás, un poco lo que mencionaba por allí Luciano, se puede ir acercando cierta ayuda.